Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a charlar en el nuevo encuentro de la Fundación Atlas con Lautaro Furun, analista internacional, estudiante de Relaciones Internacionales, y vamos a hablar sobre el tema que nos preocupa a todos, que es el caso de Rusia, y vamos a preguntarle cuáles son los límites de Rusia, ¿no? En varios sentidos, los límites geográficos, hasta dónde quiere ir, cuál considera Rusia que es su zona de influencia, cuáles son los límites de Putin en este contexto, qué puede pasar, dónde estamos, qué riesgos existen, hasta dónde puede escalar el conflicto, qué posibilidades tiene Ucrania de ser exitosa en esta situación. Y acá está Lauti, así que lo vamos a sumar para conversar. Este tema que tanto nos preocupa y está sacudiendo a la sociedad global. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto, Lauti, ¿cómo estás vos? ¿Bien? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, che, un placer conocerte ahora por esta vía. Eh, Excelentes todas tus contribuciones, estaba presentándote antes y bueno, muy bueno tu Instagram y la comunicación de temas tan complejos como son los temas geopolíticos internacionales, ¿no? Así que muy buenos, muy claros. Les comentaba a la gente que sos analista internacional, que estás terminando la carrera de Relaciones Internacionales. ¿En dónde estás terminándola? ¿Qué facultad? Bueno, primero te quiero agradecer por todos los comentarios, así que muchas gracias. Uno siempre intenta poner lo mejor de cada uno. Y segundo, la universidad en la que yo estudio es la UNICEN, la Universidad de Tandil. Buenísimo. Ahí sí, estoy finalizando mis estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales. Así que bueno, eso sería una breve introducción. Claro, y a la vez es una actividad muy fuerte en distintos medios, ¿no? Los medios, bueno, he visto entrevistas tuyas en YouTube, en distintos canales, y también en Data24, es otro medio donde sos columnista. Exactamente, escribo la sección internacional en Data24 para lo que refiere, como, bueno, vos mencionabas, aspectos geopolíticos, internacionales y aspectos de política exterior argentina también, que son muy importantes. Eh, Clarísimo, clarísimo. Y ahora, bueno, hay millones de preguntas, acá no tenemos tanto tiempo, pero evidentemente es el gran tema del momento, del mundo. Y en primer lugar, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a lo que está pasando en Ucrania, Rusia, digamos hoy? Mira, como primer diagnóstico, te puedo decir que lo mismo que se ha escuchado en muchos lados, que es que la situación actual que se está viendo en este momento, en realidad no tuvo su inicio ahora, sino que data de hace muchos años, 2014 te diría, incluso antes también. Lo que ve Rusia en Ucrania es un Estado que se está escapando de su esfera de influencia. Y Rusia no quiere perderse este juego de las grandes potencias. Putin viene a demostrar nuevamente qué país es Rusia y cuáles son las capacidades de este Estado. Quiere estar en la mesa chica de las decisiones internacionales, por así decirlo. Y la manera de hacer esto, ¿cómo es? Tener preponderancia militar, preponderancia económica y también desafiar un poco a los poderosos, en cierto sentido, al establishment occidental. Ujú. Claramente, y en este marco, a veces yo escucho algunos discursos de Putin de hace algunos meses atrás y siento que estamos en la década del 60, ¿no? Y pienso un poco en la crisis de los misiles cubanos de la década del 60, eh, pero en un contexto global absolutamente distinto, ¿no? Y la pregunta es, ¿Putin está en lo cierto o atrasa, digamos? El mundo está en otra cosa.
Lo que vos decís tiene mucho, pero mucho sentido, y es que se ha escuchado muchas comparaciones de que lo que planteó Rusia en un momento era una situación muy similar a la de la guerra de los misiles o el conflicto de los misiles del 62. ¿Qué pasa? La OTAN, en caso de que Ucrania ingrese a esta organización de defensa colectiva, podría tener misiles o cabezas nucleares en su territorio. Putin, ¿qué quiere? No quiere tener misiles cerca de su frontera. Lo mismo con Estados Unidos, cuando la Unión Soviética quería poner misiles en Cuba. Y Estados Unidos, ¿qué dijo? No, porque si pasas de este paralelo, el barco va a ser hundido, iniciando una tercera guerra mundial. Pero otro dato que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos tenía misiles nucleares en Turquía. Entonces, no es que la Unión Soviética dijo, bueno, yo no voy a poner misiles en Cuba porque soy bueno y no quiero un conflicto nuclear. No, a cambio también Kennedy tuvo que afirmar que iba a tener que sacar los misiles nucleares de Turquía. Entonces ahí fue un dar de ambas partes. No es que solamente Estados Unidos salió victorioso porque no pusieron misiles en Cuba. También Estados Unidos sacó los misiles en Turquía. Y esta situación no está presente en la actualidad porque Rusia no tiene la preponderancia y el poder ideológico y la influencia que tenía la Unión Soviética. Esta nueva influencia está siendo desplazada por otro gigante económico que es China. China sí comienza a tener influencia económica, militar sobre el resto de países, cosa que Rusia no. Porque distinto de lo que se piensa, la economía rusa en su mayoría es una economía primaria. Rusia en su mayoría exporta petróleo crudo, gas, caucho, mucha madera, trigo y bueno, armas también. Pero la industria tecnológica pesada no la exporta a Rusia, la exporta a Estados Unidos, la exporta a China, la exporta a Europa. Los bienes con una cantidad de contenido tecnológico informático no lo maneja Rusia. Entonces tiene muchas capacidades, o sea, muchas características de una economía primaria. Y como te digo, en este sentido ahora Rusia está viendo que está siendo desplazada por China, que empieza a ocupar el papel de potencia regional y empieza a competir con Estados Unidos. Pero me fui un poco por las ramas. No, es que realmente estos temas son apasionantes porque se vincula a todo con todo, el pasado, presente, futuro, el poderío militar, económico. Hay países, por ejemplo, mientras vos hablabas, pensaba en el caso de China y Rusia, que son parte de los BRICS, hasta hace algún tiempo eran las estrellas del mundo, las estrellas de Occidente, incluso los hijos directos de Occidente. Hace algunos meses escribí un artículo de la rebelión de dos BRICS, ¿no? Hablando sobre China y sobre Rusia, y si vemos los indicadores socioeconómicos de estos dos países, son indicadores de países subdesarrollados, ¿no? Pero digamos que no hace falta ser, y esto es muy importante, un país desarrollado para sentarse en la mesa grande cuando vos tenés capacidad de destrucción masiva, por ejemplo, ¿no? Y esto Putin lo maneja muy bien. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que moviliza a Putin hoy? Está, desde el punto de vista occidental, decimos, está loco. Pero la pregunta desde la visión de la lógica Rusia, entre comillas, soviética, digamos, ¿qué es lo que pasa por su cabeza? Bueno, fíjate que eso que acabas de decir es muy importante. Putin está loco. Y hay una teoría de las relaciones internacionales que se llama la teoría del loco. No es la primera vez que un mandatario como Putin amenaza con la destrucción nuclear. Y siempre doy el ejemplo de Nixon. Durante la guerra de Vietnam, ¿qué decía Nixon? Vamos a tirar una bomba a los vietnamitas, vamos a tirar una bomba a Ho Chi Minh, ya está. No quiero más, vamos a tirar una bomba en Saigon. No es la primera vez que un mandatario amenaza con la guerra nuclear. También, bueno, Kim Jong-un, por ejemplo, también amenazó con la guerra nuclear. Trump también escribiendo tweets y diciéndole no, porque yo tengo un botón rojo que es más grande y más poderoso que el tuyo. Entonces,
no es la primera vez, pero esta teoría del loco, por así decirlo, es una teoría que lo que quiere llegar es evitar el conflicto con el otro a gran escala. Entonces, ¿qué es? Vos no te metas, porque si no, yo voy a utilizar mi armamento nuclear. Y es lo que está haciendo Putin para que no se meta el resto del mundo. Entonces, para nosotros puede ser un loco, pero en esa capacidad de loco tiene cierta relevancia, ciertas cosas que son correctas, que es una visión muy realista también, la de Putin, de la predominancia de la fuerza y de la ausencia del derecho internacional. Y me había ido por las ramas y no me acuerdo qué era lo que me habías mencionado. Sí, no, no iba por este lado, digamos, ¿no? De si Putin está loco y si tiene una ventaja también los países que no tienen instituciones sólidas, no tienen repúblicas, no tienen regímenes democráticos a la hora de actuar, ¿no? Porque cualquier decisión que se tome en un país como los de Europa Occidental o Estados Unidos son decisiones que tienen que pasar por muchas instancias y son más lentas. Los autócratas tal vez sienten que Rusia o China es su casa y toman decisiones más rápido, tienen mayor capacidad de reacción, de juego, de uso de recursos, aunque tengan menos recursos, los pueden disponer más rápido y en un porcentaje mayor. ¿Esto sucede? Bueno, esto como vos también decís, es cierto, no es la misma la capacidad de acción de ciertos países occidentales democráticos que países que se encuentran bajo la esfera de influencia de Rusia o países exsoviéticos. Ejemplo, Bielorrusia. En Bielorrusia está perpetuado en el poder Lukashenko, pero hace años está en el poder. De igual manera que Putin, pero Bielorrusia en más sentido es una dictadura, te diría que peor, pero con estas cosas que está pasando en Rusia ahora se equipara con Putin. Y ni hablar del caso de Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, todas ex repúblicas soviéticas que tienen varios tintes dictatoriales. Se diferencian en la medida, ¿no? Pero Turkmenistán, por ejemplo, es el caso del dictador máximo, el dictador supremo, donde hace lo que quiera y literalmente hace lo que quiera, porque el dictador de Turkmenistán es estrella, de cantante, es esgrimista, toca la guitarra para todo el público, es conductor de Fórmula 1 y la gente está Claro, obligada a eso. O bueno, hizo una estatua de oro macizo dedicada a su perro favorito, mientras la gente claro. se muere de hambre en el país. Me Y, suena lo del perro y el hambre. y bueno, sí, Claro. es la versión no nuclear de Corea del Norte, Turkmenistán. Claro. Y que no hay acceso al internet, también está restringido. Fue el dictador de Turkmenistán, no sé si te acordás, Martín, fue el que dijo que la palabra coronavirus iba a estar prohibida. Entonces Ujú. Sí, sí, resolvió sí. el tema de la pandemia así, bueno, si no existe la palabra coronavirus, no hay coronavirus. Claro. Tal cual, tal cual. Y en este marco, también viendo algunos países de la, digamos, lo que era la Europa socialista, Lituania, Estonia, Letonia, República Checa, Eslovaquia, ¿se sienten más cerca ya de Occidente o prevalece todavía dentro, digamos, el virus de volver al pasado en alguna parte importante de la sociedad, digamos, ¿no? Mira, con el caso de los países bálticos, están muy inmiscuidos en Occidente. Y no solamente se ve por la cultura y por los aspectos, sino que también se ve por la unión de los países bálticos a lo que es la OTAN. Dicha organización que les permite, en cierto modo, defenderse del expansionismo de Rusia, cosa que si Ucrania hubiera formado parte de la OTAN, no hubiera sido invadida por Rusia. Entonces, la unión de los países bálticos se hizo en un momento en el que Rusia estaba desprotegido. De igual manera, por ejemplo, en Tallinn, por ejemplo, la capital de Estonia, uno ve ciertos tintes muy occidentales, y no solamente en la propia cultura de la gente, sino también en los sentidos de que son naciones muy democráticas, muy institucionales, donde prevalecen los derechos humanos,
La tecnología está en aumento. Bueno, la Internet de Estonia es una de las conexiones a Internet más rápidas del mundo. Entonces, para el caso de los países bálticos está muy presente, y más con que son parte de la OTAN. Distinto es, por ejemplo, el caso de Finlandia, que no forma parte de la OTAN y tiene frontera con Rusia. Vos ahí me dirás, pero ¿por qué no forma parte de la OTAN Finlandia si comparten frontera con un país que no solamente en el pasado los invadió, sino que Finlandia antes formaba parte del Imperio Ruso? Finlandia se separa de Rusia en el 1917, en plena Revolución Rusa, aprovecha el estallido social para separarse y hacer un país aparte. Pero uno podría verlo tranquilamente, como que Rusia quisiera volver a recuperar Finlandia porque era parte de su territorio. Y además no solo eso, sino que el mismo Stalin lo vio en la guerra que quiso hacer contra Finlandia. Los finlandeses resistieron de una manera impresionante, pero aún así Finlandia no se une a la OTAN. ¿Por qué? Porque la política exterior de Finlandia es muy particular, es igual que la política exterior de Suecia. Intenta mantenerse alejado de los conflictos y más que nada una forma es no apoyar ni a Occidente ni a Rusia. Porque antes, en plena Guerra Fría, si Finlandia hubiera ingresado a la OTAN, hubiera sido guerra nuclear. Lo mismo que poner misiles en Cuba, poner misiles en Finlandia. Claro. Ujú. Sí, y en este marco yo veo como que ha vuelto a resurgir la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Cuando decíamos la Guerra Fría terminó, cayó el muro de Berlín, ganó el capitalismo, Fukuyama, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora lo que parece que estamos viendo es, che, este partido no terminó, ¿no? Este partido sigue, Rusia se recuperó y, digamos, económicamente y quiere recuperar el poder político y la influencia política perdida. Sabemos la dependencia de muchos países europeos del gas ruso, que también se negocia y es un factor, digamos, que les impide tener una política más dura a muchos países, como Alemania, por ejemplo, ¿no? De alta dependencia. Y también la pregunta en este marco es, ¿la política de Biden y de Estados Unidos, considerás que es la acertada en este momento? Eh, ¿Y quedará el caso de Ucrania, como quedó Crimea, como esos lugares, esas áreas, limbos grises que quedan en el planeta y pasan a ser parte de una disputa de muchos años y se irá diluyendo, o esto seguirá escalando? Mira, lo que decís es muy cierto y yo considero que la política de Estados Unidos es errónea, pero no solamente en este momento. La política de Estados Unidos fue errónea después del 2008. En el momento que Rusia invade Georgia y luego de Crimea, Estados Unidos tendría que haber actuado. Algunos consideran que haber hecho esto es básicamente entrometerse dentro de la esfera de influencia de Rusia. Porque, por ejemplo, cuando estaba Yanukovych en Ucrania, Ucrania tenía una tendencia hacia Rusia, no hacia Occidente. Distinto fue que, bueno, después con Zelensky, que Ucrania intenta mirar más hacia lo que es la Unión Europea, a lo que es Occidente. Pero entonces, volviendo a la pregunta, yo considero que la acción de Estados Unidos fue mala, pero desde el 2008. El momento que un Estado atenta contra la soberanía de otro Estado, no importa, sea en Europa, sea en África, sea en América, sea en donde sea, un Estado atenta contra la soberanía de otro Estado, se tiene que actuar. Y no porque sea la esfera de influencia de Rusia se tiene que dejar impune. Porque si no, básicamente agarremos la Carta de Naciones Unidas y usémosla como papel higiénico. Porque no sirve con los pretextos fundamentales de la Carta, que es defender la paz y mantener la seguridad internacional. Entonces, no solamente por Estados Unidos, sino considero que esas acciones
tendrían que haberse reflejado de otra manera. Está bien, algunos me dirán, bueno, pero Rusia forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y cualquier acción que viene desde la ONU podría haber sido vetada por Rusia o por China. Sí, es cierto. Lo que también es cierto es que Estados Unidos muchas veces llevó a cabo intervenciones militares sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Por ejemplo, la invasión que sacó a Saddam Hussein, la llevó adelante Estados Unidos, no lo hizo con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. O la guerra de Corea, en donde intervino Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos inició las sesiones, aunque faltara el embajador de la Unión Soviética, cosa que no pudo manifestar su veto. Entonces, no hubiera sido la primera vez que se hubiera actuado. El problema es que el Consejo de Seguridad de la ONU no está garantizando actualmente la paz internacional si hay una gran potencia que ataca a un pequeño Estado. Y no solamente lo digo por Rusia, sino también por China y por Estados Unidos. Y hay que criticar el imperialismo, bueno, hay que verlo de ambos sentidos. Entonces, cualquier intervención de un Estado hacia otro Estado soberano es malo. Y en cierta medida, por ejemplo, vos me dirás, bueno, pero ¿qué pasó con Trump? Trump quería llevar a cabo una intervención en Venezuela. Ahí no es malo. El problema es que en Venezuela hay un dictador como Maduro, no solamente reconocido dicho dictador por Estados Unidos, sino por gran parte de la comunidad internacional, donde está perpetuando delitos y llevando a cabo genocidios, como bueno hizo Maduro o Hugo Chávez, y eso en realidad sí es un delito, pero contra la paz internacional. Entonces, fíjate igual desde qué parte de la jurisprudencia lo veas, cómo cambia, ¿no? El aspecto. Claro, ¿no? Y de hecho, ante la necesidad de abastecimiento energético, hay acercamientos Estados Unidos-Venezuela ahora, por ejemplo, ¿no? Eh, la necesidad es la guía muchas veces de la realidad, más allá de las ideas. Bueno, y entre paréntesis, en febrero Venezuela tuvo menos inflación que Argentina, para, así que, pero para poner un poco un toque de humor, ¿no? En medio de la tragedia. Y te pregunto para ir cerrando un poco, ¿vos pensás que hoy la paz y la libertad global están en riesgo o lo que estamos viendo es un acontecimiento acotado a una región? Mira, me gustaría creer que es un acontecimiento acotado. El problema es que la ausencia de liderazgo en Occidente fue lo que terminó permitiendo que Putin perpetúe su ataque en Ucrania. Si esta ausencia de liderazgo se mantiene en el tiempo, es posible que sí, como vos mencionaste, la paz y la seguridad internacional estén en riesgo. Y no solamente porque se habla también de que Rusia, luego de Ucrania, pueda llegar a invadir Moldavia y hacer un estado títere o estado satélite en Transnistria, por ejemplo. No creo que Putin vaya a atacar Finlandia, pero porque sería... Bueno, la verdad no voy a decir nada porque uno pensaba que si Putin iba a invadir Ucrania, toda la OTAN se iba a meter y no lo hizo. Claro. Pero con el caso de Moldavia y Transnistria puede pasar algo muy similar a lo que pasó con Crimea. Y no solo eso, sino que hay que mirar para el otro lado, para China. ¿Qué está impidiendo actualmente a China que recupere Taiwán? Estados Unidos y fuerzas occidentales. Pero si Putin hizo eso en Ucrania, imagínate lo que puede hacer China en Taiwán. Muchos dirán, bueno, pero la diferencia con Taiwán es que el terreno es distinto, porque se trata de una isla Taiwán. Claro. Mira, los chinos no tengo duda que si llegan a hacer una intervención en Taiwán, van a hacer una intervención como la que había propuesto Hitler para invadir Gran Bretaña. Hitler cuando se dio cuenta que tenía que invadir Gran Bretaña y que no podía porque Gran Bretaña tiene una gran capacidad marítima,
¿qué hizo? Bueno, la operación que se llamaba Sea Lion, él propuso que miles de soldados alemanes en lanchas desembarquen en Gran Bretaña, pero de todas partes de Europa desembarquen en Gran Bretaña y lleven adelante una invasión. No tengo duda que si llegara a dar el caso de una intervención en Taiwán por parte de China sería de la misma manera. Millones de chinos desembarcando prácticamente en Taiwán por lanchas llevando a cabo este ataque. Ujú. Y además otra cosa, no sé si vos te acordás que el año pasado hubo en un momento donde se habían caído todas las redes sociales. Se Ujú. cayó Facebook, se cayó Instagram, se cayó Twitter, se cayó TikTok, se habían caído todas las redes sociales. Incluso los empleados de Facebook con su tarjeta no podían entrar a los edificios administrativos de Facebook. ¿Qué pasó con eso? No se supo nunca. Bueno, se está hablando ahora de guerras informáticas y lo que consiste es más o menos lo que sucedió en Georgia con Rusia, que cuando invadieron Georgia, ¿qué hicieron los rusos en un primer momento? Intentaron atacar a los canales de comunicación, a las antenas de televisión. ¿Por qué? Para que no se difunda la información. Claro. ¿Por qué en Ucrania quieren atacar una central nuclear que suministra energía al país? Para que no haya electricidad, para que no haya internet y por lo tanto no haya información y no se le muestra al mundo lo que se hace ahí. Ujú. Y lo que pasó, que se cayeron todos los sistemas de distintos departamentos que no tienen conexión, por ejemplo, Facebook, Instagram, no tienen conexión con TikTok o con Twitter, por ejemplo. Entonces, para que suceda esto, fue algo que es inesperado realmente, nadie se lo podía prever. Pero puede formar parte de estas nuevas guerras tecnológicas o guerras de la información, como se plantea en muchos sentidos. Pero sí, si no aumenta el liderazgo en Occidente, la paz y la seguridad internacional pueden estar en riesgo. Y una última, ahora sí, última pregunta es si en Rusia el crecimiento económico que ha tenido Rusia, la apertura económica que ha tenido Rusia en las últimas décadas, no ha transformado la mente de la ciudadanía y si esto tiene posibilidades de transformarse al plano político, no transformar esta apertura económica en mayor demanda de mejor calidad de instituciones civiles y políticas, o esto es imposible. Mira, lo que decís puede llegar a suceder. Hay mucha gente que se está oponiendo a Putin y lo vimos cuando llevó adelante la intervención en Ucrania. ¿Qué pasaba con mucha gente? Se manifestaba en San Petersburgo, se manifestaba en Moscú, se manifestaban en un montón de ciudades en protesta a la invasión. Después, bueno, el gobierno de Rusia los encarceló a todos por igual, pero hay mucha gente que está disconforme con el gobierno de Putin. Y puede llegar a verse el caso en donde si termina saliendo si termina saliendo mal, mejor dicho, la intervención en Ucrania, podría verse esto reflejado hacia el gobierno de Putin. Y no solamente por la población, sino por la jerarquía, por así decirlo, que hay en Rusia, la cúpula, la nobleza que acompaña al zar, que ahora ve perjudicados sus intereses económicos. El hecho de expulsar a Rusia del SWIFT, por ejemplo, o el hecho de que se embargaron cuentas de personas asociadas con Putin, a la cúpula de poder no le gustó nada. ¿Y qué están esperando? Que se revierta la situación. Y si no se revierte la situación, ¿contra quién van a apuntar? Contra el principal responsable, que es Putin. Ujú. Entonces ahí puede darse una situación en donde puede haber un cambio de poder, donde la misma población, en conjunto con la cúpula de poder o con la nobleza rusa, por así decirlo, se unen contra el gobierno de Putin. Un aspecto positivo igual para tener en cuenta es que la invasión se había estimado que iba a durar 2 semanas, hasta el Claro. 6 de marzo. Ya pasó esa fecha. Entonces, hay algo que Rusia
no está viendo y está teniendo bastantes conflictos. Y uno de los principales motivos por los que no puede triunfar, por así decirlo, Rusia en este momento y seguir avanzando es el factor climático. Ahora se está presentando una situación en donde al finalizar el invierno y acercarse el calor, por así decirlo, se produce un fenómeno que es conocido en esa zona del este de Europa y en Rusia, donde todo se vuelve barro. Y se dieron muchos casos en Ucrania de tanques rusos que tuvieron que ser abandonados por sus soldados porque no podían continuar avanzando por la cantidad de barro que había que trababa el movimiento de los tanques y de los blindados. Entonces toda la artillería pesada y todo el armamento de los rusos se está viendo inmovilizado de cierta forma por este factor climático, que yo creo que en este momento es la principal ventaja de Ucrania. Lauti, clarísimo, gracias por esta posibilidad de charlar con vos. El tema da para seguir hablando horas, es terrible y a la vez apasionante comprender los aspectos históricos, las diversas dimensiones que tienen estas situaciones, lo dinámico también de los procesos de largo plazo, ¿no? Porque pensemos antes de la Unión Soviética, lo que era la Rusia zarista, o pensemos también más de 5.000 años de historia de la China actual, ¿no? Para comprender el momento presente que estamos viviendo y cómo ven estos países su situación en el planeta, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo, invitamos a todos a que te sigan en Instagram y en todas las redes sociales en las que vos publicás excelentes contenidos, con enorme claridad además, muy buenos y una claridad de una didáctica apasionante, publicitaria, y te agradecemos por esta posibilidad. Esta entrevista va a estar en segundos, publicada acá en Instagram y en un ratito en las distintas redes sociales. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias por esta entrevista, la disfruté mucho, siempre me gusta conversar de estos temas y la verdad que bueno, esta vez no fue una excepción. Muchas gracias, realmente la valoré mucho. Un fuerte abrazo y gracias a vos, fue un placer enorme. Hasta Dale, luego, gracias a todos. Nos hasta vemos. luego, chau chau. Adiós.